La siguiente ponencia se titula Formación a las entidades locales desde el área de cooperación municipal de la Diputación de Badajoz. Para ello, contaremos con la intervención de Arcadio Vinagre Mata, jefe de Servicio de Tesorería de las entidades locales del área de cooperación municipal de la Diputación de Badajoz. Bueno, muchas gracias a todos. Lo primero que tendría que decir es, no sé si sabéis alguno, que el Estadio Santiago Bernabéu tiene como unas 300 puertas. Se las han dejado todas abiertas hoy, todas, porque llega el frío hasta aquí. Entonces, bueno, lo primero, antes que nada, dar las gracias a todas las personas que han colaborado en estas jornadas, las personas que han intervenido, tanto Fernando Díaz Risco, Fernando Blanco, Manolo Cordero, María Calella, Alberto Álvarez Recio, José Luis Ablarrán, Fátima, hoy María José, Ramón, luego Ángel, creo que no me he saltado a nadie. Y haciendo un símil cinéfilo, habría que dar también las gracias a todas las personas que han colaborado desde detrás de las cámaras. En este caso, en mayor o menor medida, pues han colaborado casi todo el personal del área de cooperación, ya sea Raquel, Hanna, Rosa, Alba también está colaborando, y muy especialmente dar las gracias también a las personas que se han, digamos, volcado más, que son Manolo Rojas, Rafa Carbonero, Aquilino y David. Gracias a ellos se han podido realizar las ponencias estas. Entonces, hecho este agradecimiento, vendría ahora lo que es el saludo. Siempre se suele empezar saludando a todas las autoridades. En este caso voy a ser muy breve porque autoridades aquí somos todos. ¿Por qué somos todos autoridades? Porque unos son autoridades políticas, otros son autoridades en contratación, otros son autoridades en contabilidad, otros son autoridades en pádel, otras autoridades en fútbol, autoridades en cocina, autoridades en música inglesa de los años 60, autoridades en música de los años 60 y en pádel, autoridades en contabilidad y fútbol. Todos somos autoridad. ¿Cómo se consigue esa autoridad? Pues básicamente a base de trabajo y de formación. Entonces, ya con esto, hilo de un poco voy a esquematizaros de qué va a ir un poco el ratito este que vamos a compartir juntos ahora, que va a ser, en un primer momento, digamos, vamos a hacer una especie de ejercicio de concienciación sobre la importancia que tiene la formación para todas las personas, no solamente los trabajadores, todos en general. Vamos a ver también los problemas con los que nos encontramos a la hora de desarrollar la formación, de la experiencia de los 5 o 6 últimos años que llevamos haciéndolo, impartiéndolo, y las posibles soluciones que planteamos a estos problemas que nos encontramos. Y a continuación, pues, vamos a centrarnos en qué es lo que hace Diputación de Badajoz y, más concretamente, qué es lo que hace el área de cooperación municipal para solucionar esas carencias que hay y ayudar a todos los trabajadores y trabajadoras de los ayuntamientos de la provincia. Entonces, tengo que darme la vuelta porque voy a coger el micrófono. Ahora, bueno, antes que nada, por no salirme del símil del fútbol, tengo que decir, no sé si alguno de aquí ha visto alguna vez algún sorteo de las Champions o de los Mundiales, siempre se suele decir que hay el grupo de la muerte. Siempre dicen, Italia, Alemania, España y Camerún. Bueno, pues yo soy hoy Camerún, porque me ha tocado compartir cartel con Ramón, con María José y con Ángel. Entonces yo soy hoy la cenicienta del grupo de la muerte. Pero bueno, intentaremos solventarlo lo mejor posible y que os aburráis lo mínimo posible. Como hablábamos, como decía, lo importante que es la mentalización. Hay un autor francés, no sé si habéis oído hablar de Gustave Flaubert, que fue el autor de Madame Bovary, del que hace 3 años se celebró el bicentenario de su nacimiento. Bueno, pues este hombre decía que la vida debe ser una educación continua. Y no le faltaba razón porque hay que apostar siempre por la formación para permanecer actualizados y preparados para las nuevas circunstancias. La formación es crucial en el desarrollo personal y profesional de cualquier persona por el impacto que genera a todos los niveles.
sé si se ve o no se ve. ¿Se ve? Vale. Iba a hacerlo en blanco, pero digo, así queda bien también. Entonces, la formación mejora las condiciones de trabajo de todos los trabajadores, porque la ampliación de las capacidades técnicas y las habilidades sociales a través de las acciones formativas nos posicionan en una situación privilegiada no solamente para acceder al mercado de trabajo, sino una vez dentro ya del mercado de trabajo para conseguir un puesto más satisfactorio, ya sea en nuestra organización o en otra organización diferente. Entonces, la formación, ya digo, es esencial como elemento de crecimiento personal y profesional. Proporciona oportunidades para las personas que adquieran nuevas habilidades, conocimientos, mejora su desarrollo, potencia su desarrollo general y generalmente todos siempre solemos decir cuando aprendemos algo nos queda un pozo así de ojo, lo que sea ahora. Yo eso lo veo en las caras de la gente que ha impartido los cursos, que veo muchas caras conocidas aquí de gente que ha impartido cursos, como 3 meses después, 5 meses después, un año después todavía se acuerdan de cosas que habíamos dicho. Y porque además siempre les insisto en que prefiero que se queden con 30 ideas pero bien asentadas que 80. Y para mí es una satisfacción. Yo, de hecho, a título personal os digo, en el año 87, que muchas de las que estabais aquí todavía no habéis nacido, yo impartía clase en un instituto y de formación profesional. Me cabe la satisfacción de que todavía hoy por hoy me encuentro con alumnos míos y cuando me presentan a sus parejas dicen, este es mi profesor, con él aprendí contabilidad, con él me matriculé en empresariales o cosas así por el estilo, gracias al magnífico año que pasamos juntos, que la pena que fue un año solo, y todavía me siguen recordando como su profesor. Entonces, la formación, ya digo, no solamente es gratificante para el alumno, sino también para el docente. De hecho, tenemos aquí en la sala varios de los docentes que imparten los cursos conmigo, como son María José, como son Javi Angulo, María Ángeles, que ellos también pueden dar fe de lo agradecida que es la formación. Entonces, decía que gracias a la formación somos capaces de llevar a cabo con éxito nuevas metas que nos propongamos, afrontar nuevos desafíos y influye todo positivamente en nuestra motivación laboral, en nuestra motivación personal y en nuestra autoafirmación. Desde hace varios años la formación permanente se ha convertido ya en una necesidad. De hecho, la idea esta de yo hago una carrera, termino de estudiar, eso ya no se lo cree nadie. O sea, tú tienes 65 años y tienes que seguir formándote y tienes que seguir estando preparado porque estamos en una actualización continua. Hace 200 años sí era posible que el que terminara una carrera no tuviera ya que prepararse nada. Hoy en día eso es totalmente impensable. Vivimos en una vorágine, tanto a nivel técnico como a nivel jurídico, con continuos cambios. Nos obliga a estar continuamente formándonos, evolucionando y al día totalmente. Entonces, ya digo que no solamente es para nuestro trabajo, sino para la propia vida. De hecho, hoy en día casi que está desapareciendo, por poner un ejemplo, cualquier actuación que tú vayas a un banco, ya te dicen, que, por lo más simple que es desde el cajero hasta hacer la transferencia y que tú mismo te ingreses el dinero. Ya lo siguiente va a ser que nos atraquemos nosotros mismos, porque es el único paso que los bancos... Esto no debería decirlo porque mi pareja ha sido trabajadora de un banco y cada vez que digo esto, entonces lo que sí voy a hacer es no decirle el enlace para que vea la conferencia y espero que ninguno se chive. Entonces, ya digo que el progreso económico de una sociedad no solamente depende de lo brillante que sean las personas, sino de conseguir ciudadanos competentes en todas las áreas. Entonces, ¿esto qué significa? Que tenemos que buscar la excelencia ciudadana en todos los niveles, mayormente a través de la formación. Vamos a ver ahora los factores organizacionales que dificultan la formación. Entonces, en un primer momento, uno de los... por supuesto, decir que cualquier momento es bueno para formarnos y entre los factores, eso que digo, estarían, por ejemplo, los planes de formación. En la provincia de Badajoz tenemos casi 200 ayuntamientos
de esos 200 ayuntamientos, ¿quién puede permitirse elaborar planes de formación? 2, 3, 4. Entonces, para eso es para lo que estamos Diputación de Badajoz, para suplir no solamente las carencias en carretera, ingenieros, arquitectos, sino también en lo que es formación. Otro problema, otra dificultad con la que nos encontramos, los sistemas de recompensa. Es muy difícil que se vea en ningún ayuntamiento, y aquí tengo distintos secretarios y trabajadores de ayuntamientos. ¿Alguien me puede decir si existen en su ayuntamiento sistemas de recompensa para las personas que acuden a formación? Seguro que no. Otra dificultad con la que nos encontramos, la valoración del esfuerzo. La mayoría de los cursos implican un esfuerzo por parte del alumnado, de desplazamiento, de pérdida de tiempo, de recuperar lo que ha tenido que hacer, de pelearse con el alcalde para que se lo haga, para que le permita, perdón. Entonces, es triste, pero yo me he encontrado con distintos trabajadores y trabajadoras de distintos ayuntamientos que me solicitan formación y me dicen, pero es que no puedo ir a los cursos. Digo, ¿por qué? Dicen, no me deja el alcalde. Digo, hombre, ¿cómo que no te deja el alcalde? Es que no me deja porque me dice que el curso vuestro dura 3 días y que no puede prescindir de mí 3 días. Digo, ¿entonces qué quiere? Dice, que vengáis vosotros aquí. Digo, hombre, eso ya es demasiado. Pero, aunque lo estoy diciendo así un poco en tono jocoso, pero es total y absolutamente verídico. Y no es un ayuntamiento de un alcalde más o menos así cerrado, sino que son varios los casos que nos hemos encontrado. Aprovecho que creo que no hay ningún alcalde por aquí para este tironcito de oreja. Entonces, ya digo, la valoración del esfuerzo, la valoración de la importancia de la formación. Y luego otro problema que hay es que con la crisis económica los ayuntamientos, a la hora de plantearse si invertir dinero en la formación, si esa inversión la van a recuperar a largo plazo, no les interesa, no les compensa. Les interesa una formación donde el trabajador, digamos, vaya, aprenda algo, pumba, y lo ponga en marcha. Y eso es muy difícil. Hay según qué materias, la inversión que se está haciendo en cada trabajador es una inversión a largo plazo. Entonces, sí es cierto que evolucionar en una entidad en la que la formación no es una prioridad, digamos, no estimula a los trabajadores. Por tanto, es importante esa estimulación de los trabajadores. ¿Cómo despertamos el interés de los trabajadores? A ver si me salto. Bueno, no sé si me la he saltado o no, pero me da igual. Fórmulas para despertar el interés, por ejemplo, de los trabajadores. Bueno, pues el primero sería la oferta de una formación adecuada. Si yo la oferta que hago de formación es solamente de cursos de cocina, por poner un ejemplo, pues a lo mejor al trabajador no le interesa, por decir un ejemplo. O si la formación que yo le hago es para aprender el AutoCID o AutoCAD, no sé cómo se llama el programa que usan los ingenieros, tampoco le va a interesar. Entonces, lo primero es que la formación sea adecuada especialmente al puesto de trabajo que está desempeñando. Dentro de los planes de formación que tiene Diputación hay muchísimos cursos que yo, como la mayoría de los trabajadores, los leemos y nos interesan por nuestro puesto 4, 5, 6 de esos cursos. El resto, por ejemplo, cómo escarcelar cuerpos que es un curso destinado a los bomberos. A mí particularmente pues no me interesa. Hay otros cursos que sí me interesan. En los ayuntamientos, hablo de Diputación, que es una macroentidad que tenemos 2.000 personas trabajando y hay de todo. Gente que sí le pueden interesar los cursos de cocina, bomberos, etcétera. Pero en los ayuntamientos pequeños sí hay que ir, digamos, hilar un poquito más fino para acertar con los cursos que interesan a sus trabajadores. Entonces, no solamente la oferta de formación adecuada, sino que otra cosa que se puede hacer serían, por ejemplo, los cursos online. Hay muchos trabajadores que, bueno, no pueden sus responsables prescindir de ellos y entonces se puede recurrir a los cursos online para hacerlo incluso en las horas de trabajo, que se debería hacer por la tarde, pero bueno, se pueden hacer. Los cursos online evitan también los desplazamientos y aquí es donde entramos en que Diputación de Badajoz, por pertenecer a la provincia de Badajoz, sabéis que la provincia de Badajoz tiene más de 21.500 kilómetros cuadrados y nos hemos encontrado, por ejemplo, hacemos un curso de lo que sea,
alguien que trabaja en Herrera del Duque venirse 3 días a Badajoz para recibir ese curso, ya tiene que ser bueno el curso para que le merezca la pena venirse, porque si no, desde las han sacado. Y, por supuesto, personalizados los cursos y motivación. La motivación es fundamental para que la gente quiera asistir al mayor número posible de cursos. Es muy triste, pero yo me he encontrado con muchos compañeros y compañeras que, bueno, una vez que tienen su puesto, me dicen, no, yo es que ya estoy en mi nivel tope, yo ya de aquí no voy a subir, no me interesa seguir estudiando porque ¿para qué? Y dice, bueno, oye, perdona, es que tú ahora mismo estás aquí. O, por ejemplo, dicen, no, yo con saber contabilizar los ingresos me vale. Digo, no me seas pobre. Hoy te vale para contabilizar los ingresos, pero pasado mañana hacemos un cambio, te vas a gastos y no me sabes decir ni lo que es una bolsa de vinculación. Entonces, es importante estar continuamente formados. Bueno, aquí he hecho una especie de esquema sobre, a la hora de la transmisión de los conocimientos, los 3 elementos que intervienen: la organización, el transmisor y el receptor. Concretamente, nosotros ahora mismo, bueno, os he expuesto un poco, desde el punto de vista del receptor, los inconvenientes que se pueden encontrar, desde el punto de vista de la organización también, y desde el punto de vista del transmisor de los conocimientos, que seríamos los formadores. Pues bueno, nos encontramos el problema mayormente de que tenemos los recursos que tenemos. A mí me encantaría hacer cursos personalizados por toda la provincia para un montón de 200 cursos al año, pero los medios son los que hay. Y entonces, pues bueno, llegamos hasta donde llegamos. Aún así, luego pondremos en otra de las diapositivas la evolución que han tenido los distintos cursos y vais a ver que lo que en un principio se empezó haciendo en 2019, si no recuerdo mal, se hacía solamente cursos aquí en Badajoz Capital. Y hemos ido ampliando las distintas localidades donde se hacen los cursos, que luego lo vais a ver en un mapa que he hecho así muy, muy bonito para que lo veáis, como ya prácticamente abarcamos a toda la provincia. No lo podemos hacer en todos los pueblos, como es lógico, pero vais a ver cómo ya hemos aumentado un montón los pueblos en los que ya lo hacemos. Bueno, esto ya lo hemos comentado. El frío afecta hasta a los mandos a distancia. El mando de mi coche, el del garaje, cuando lo dejo al sol a mediodía, por la tarde no funciona. Me tengo que bajar y abrir con la llave manualmente. Ahora. Bueno, aquí os he puesto unas fotos de los distintos cursos. Que este en concreto es un curso que hemos hecho en el CID de Calamonte. Como veréis, cada alumno tiene un ordenador. Bueno, ahora tengo que hacer una puntualización. Ahora estamos en la parte de yo he venido a hablar de mi libro, como decía Francisco Umbral. Y yo ahora estoy un poco diciendo lo buenos que somos en Diputación y lo fantásticos que somos y los magníficos cursos que hacemos. Y como a alguien se le ocurra decir que no, no viene ninguno más. Entonces, he puesto aquí 2 o 3 fotos de los distintos cursos para que veáis cómo cada alumno tiene su propio ordenador. ¿Veis? Este es el de Calamonte. Aquí sale mi amiga María Ángeles. Aquí veis la cara de satisfacción que tiene todo el mundo cuando ha terminado, que no sé si es alegría de que habían terminado o de que les había gustado mucho el curso. Entonces, he seleccionado las fotos estas para que un poco, porque ya digo, estoy un poco ahora vendiendo he venido a hablar de mi libro. Esto que veis aquí, que es muy simple, que son 6 mesas con 6 personas, con unos ordenadores, no os podéis ni imaginar el trabajo que lleva el montar un curso de esto. Lo más simple que os podáis imaginar, como puede ser una largadera, entramos en el conflicto de ¿quién tiene que poner la largadera? ¿La tiene que poner el CID? ¿La tiene que poner el mantenimiento? ¿La tiene que poner el servicio de formación? ¿La tengo que poner yo? Y esto es palabra de honor verídico, que el año pasado estuve a un día de ser yo quien comprara la largadera para llevarla. Porque
no llegaban los cables para que todo el mundo pudiera tener un ordenador. Una cosa tan simple como esa. Entonces, no es una crítica, pero sí es un poco para que hacer constar de la dificultad que conlleva cualquier curso que se quiera organizar y que se valore en su justa medida, porque hay varias personas aquí trabajando para que todo esto nos pueda salir bien. Bueno, esta es la evolución de los cursos. Los números no se van a ver bien quizás. Estos son los cursos que se han impartido desde Diputación a nivel global, no solamente los que impartimos desde Cooperación Municipal. Entonces, hemos cogido los datos que me ha facilitado mi compañera Pilar Carapeto, amablemente, y estos son los cursos que se han impartido en los últimos 4 años. En el 2021, 106 cursos, 2022, 129, 2023, 184, 2024, 114. Y si os fijáis, el número de alumnos que han asistido a esos cursos, 3.643, 3.008, 3.565, 2.190, que denota el esfuerzo que hace Diputación. Entonces, como ha dicho Ramón en la presentación inicial, si Diputación no existiera, habría que inventarla. Bueno, entrando ya en los cursos que organizamos desde el área de cooperación municipal, ahora mismo tenemos estos 4 tipos de cursos que queremos aumentar para este año. Tenemos el curso de SICALWIN, de contabilidad básico, el de contabilidad avanzado, el de autoriza y los individualizados. Entonces, todos estos cursos, bueno, voy a decir un poquito así por encima de cada uno de ellos. El curso de SICALWIN básico son 4 días, que además lo hacemos 2 días una semana, 2 días otra, para que nadie tenga que faltar tanto tiempo seguido de su ayuntamiento. Son cursos pensados para 8, 10, 12 personas. Lo que pasa es que, por ejemplo, el anterior, hubo uno en Calamonte, concretamente, que se siguió apuntando gente porque existe el boca a boca, y entonces se seguía apuntando gente cuando ya estaba el curso cerrado. Y al final nos presentamos allí, nos encontramos con 16 personas en el curso. Que yo, de estas cosas que no sabes decir que no, te llama alguien, oye, ¿qué pasa? El curso que empieza la semana que viene, y lo acepta. Entonces son cursos que, ahora vamos a decir un poco qué es lo que será en cada curso. La duración es, ya digo, 4 días, en jornada de 9 a 2, porque si lo hacemos por la tarde la gente no viene, que eso ya lo sabemos. El SICALWIN avanzado son 3 días, que eso sí lo hacemos seguido, que lógicamente es para quienes ya han recibido el curso de SICALWIN básico, porque por ejemplo, una de las cosas que me he encontrado, que más de una persona y más de 2, cuando me pongo en contacto con ellos para ver qué tipo de curso es el que mejor le viene, me dicen, oye, que yo soy técnico, no sé qué, secretario de no sé cuánto, no sé qué, yo el avanzado directamente. Y entonces, vamos a ver, vamos a ser un poquito humildes. Lo primero que se necesita para poder aprender es humildad. De hecho, en todos los cursos, una de las primeras cosas que yo siempre digo es, aquí venimos a aprender todos, no venís a aprender vosotros. Porque, de hecho, yo particularmente, y el día que no sea así lo dejaré, en todos los cursos aprendo algo. Aprendo bastante, en todos los cursos. Es muy raro el curso que no me vaya yo a mi casa en el coche dando vueltas diciendo, chacho, lo que he aprendido hoy, la cantidad de cosas que he aprendido hoy. Bueno, pues yo siempre le digo lo mismo, digo, no podéis aprender a derrapar si primero no sabéis conducir. Vamos a aprender primero a conducir y ya luego aprendemos a hacer derrapajes y virguerías varias. Y tenemos el curso de Autoriza, que es un curso que hemos hecho nuevo este año, que hemos dado 3 ediciones de un solo día, para todo lo que es subir a la plataforma la información que nos exige el Ministerio. Es un curso que las 3 ediciones las hemos impartido en abril y que ha tenido una demanda bestial. De hecho, hay mucha gente que no sabía ni que se había dado. Veo caras de que no lo sabían. Bueno, pues para el año que viene, si Dios quiere, que sepáis que además la gente ha salido muy satisfecha del curso este. Y luego, individualizados. Este ya es un curso, digamos, fuera de programa. Este es un curso que impartimos nosotros en nuestro despacho y para casos muy excepcionales.
muy excepcionales de un ayuntamiento que ha entrado una persona nueva, que el siguiente curso no se va a hacer hasta que no pasan 4 meses, 5 meses, y que requieren un plan de choque ya para meterse porque tienen atraso y tal. Y entonces pues consiste básicamente en que se meten en mi despacho 2 personas, 3 personas como mucho, y estamos ahí una mañana pum, 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 a full, como dicen ahora. Y bueno, no debería ni de dar publicidad porque a mí me repercute en que mañana que hago un curso de esto, mañana que pierdo. Luego lo pienso y digo, no la he perdido. Esto no es un gasto, es una inversión. Porque todas las cosas que esta persona ya sabe hacer, luego no me las va a preguntar ni me va a pedir que yo se las haga. Y de hecho, bueno, una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que el curso no termina a las 2 de la tarde cuando la gente se va a su casa, sino que se establece un contacto, un vínculo para que todas esas personas que han estado viniendo, tanto a los cursos, a cualquiera de ellos, como a este que yo digo presencial, luego pueden, telefónicamente, por correo, etcétera, etcétera, seguir en contacto y seguir preguntándonos cosas. Voy a decir brevemente cada curso lo que impartimos, ¿vale? Por si hay gente que ya sabe lo que se da en los cursos, pero bueno, como ya he dicho antes, hemos venido aquí a hablar de nuestro libro y entonces tengo que venderos las cosas que impartimos en los cursos. En el SICALWIN básico tratamos, por ejemplo, el presupuesto de ingresos, presupuesto corriente, cerrado, consultas, las cargas de aplicaciones, la rectificación de anulaciones de saldos, etcétera. Con especial interés, por ejemplo, en que la gente sepa la diferencia entre un ingreso de contraído simultáneo y un ingreso de contraído previo, que hay mucha gente que no lo sabe y lleva haciendo ingresos un montón de tiempo. ¿Y qué es lo que conlleva eso? Que tienen luego derechos reconocidos pendientes que dicen, oye, es que tengo un montón de derechos reconocidos con saldo de dinero que me deben, que no es cierto. Y tienen luego que hacer limpias, depuraciones, etcétera, y la contabilidad está falseada. Presupuesto de gastos. Esta ya es la estrella porque a todo lo que nos interesa son los gastos. Pues tratamos el presupuesto corriente, los presupuestos cerrados, bolsa de vinculación, ejercicio futuro, las consultas, cómo se hacen, etcétera. Aquí nos encontramos, por ejemplo, que hay gente que lleva X tiempo trabajando y no saben lo que son las bolsas de vinculación. Y se sorprenden cuando yo les digo, si el alcalde te dice qué crédito tienes para gastar en una cosa concreta, ¿dónde lo buscas? Y se van a la partida presupuestaria. Digo, no, te tienes que ir a la bolsa de vinculación. Que algunos, cuando ya les explico lo que es la bolsa, dicen, ahora me explico por qué no podía yo hacer las operaciones. Bueno, como veréis, no sé si hay aquí algún alcalde o alcaldesa ahora mismo. ¿Sí? Pues si algún trabajador os pide formación, ya sabes que le tienes que decir, oye, pues sí, porque vais a aprender un montón de cosas. Bueno, los justificantes de gastos. Pues aquí tocamos todo el tema de registro de las facturas telemáticas, cómo funciona el FACE. En este caso, como es una entidad de prueba con la que trabajamos, no podemos bajarnos facturas de verdad. Estamos trabajando, digamos, de mentirijilla. Pero bueno, se les explica. Los informes de morosidad, el periodo medio de pago, el modelo 347. Aquí también, bueno, el anecdotario es tremendo de la cantidad de cosas que se plantean algunas veces. Por ejemplo, hubo un curso que el modelo 347, que lo único que se pretende es explicar por dónde se obtiene. Cuando estuve diciéndoles cómo se obtenía el modelo 347, se me quedaron así con una cara de ¿eso qué es? Y entonces tuve que explicarles que en el mes de febrero, porque además recuerdo perfectamente que fue un curso que se impartió en noviembre, digo, en el mes de febrero tenéis que sacar y presentar el modelo 347, que es el resumen de operaciones de terceros que han superado los 3.005,06 euros, etcétera. No sabían que existía el modelo 347. Entonces, el curso lo bueno que tiene es que no solamente aprendes a manejar el programa, sino que se aprenden otra serie de conceptos paralelos que tienen que ver con la contabilidad. El periodo medio de pago, aquí ya ni os cuento. Con el periodo medio de pago hay mucha gente, ya no te digo que sepan que el periodo medio de pago está regulado en el Real Decreto 635 de 2014, si no recuerdo mal. Es que hay gente que no sabe que tiene que sacar el periodo medio de pago. Entonces, es una de las cosas también que enseñamos cómo se hace desde el programa.
el módulo de tesorería, los cobros, los pagos, los movimientos internos, las actas de arqueo, las transferencias. Aquí sí es importante que cuando impartimos esta fase, las transferencias se pueden hacer desde el módulo de SICALWIN y casi nadie las hace. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de las personas, de los trabajadores de los ayuntamientos? Tienen las claves que les facilita el alcalde, el secretario, se meten por internet en la cuenta y hacen las transferencias. Entonces, la pregunta es, ¿te puedes equivocar en el importe cuando lo estás haciendo? Sí. ¿Te puedes equivocar en el tercero? Sí. ¿Puedes duplicar un pago? Sí. ¿Puedes pagarle a uno lo de la línea anterior? Sí. Bueno, pues todo esto se evita generando las órdenes de transferencia desde el módulo de SICALWIN. Todo esto. El módulo de terceros, el mantenimiento, la consulta, los endosos, los embargos. Se explican lo que son los endosos, que poca gente, generalmente los cursos, no se suelen dar porque no se les plantea en su ayuntamiento. Pero los embargos sí, y aquí volvemos a lo de estar avanzado 20 años más o 20 años menos. Cuando yo les pregunto, ¿cómo controláis vosotros las órdenes de embargos que os llegan? Me dicen, no, pues tenemos aquí una carpeta y periódicamente la vamos revisando para acordarnos por si le tenemos que pagar a alguien. Oye, perdona, no, es que no tienes que memorizar nada, ni consultar nada, ni tener ninguna carpeta. Eso se registra en el módulo que tenemos específicamente para los embargos. Bueno, contabilidad, los balances, los indicadores de gestión, los asientos. Generalmente, además, los balances, cuando me dicen, ¿esto para qué sirve? Y digo, pues mira, generalmente para nada. Y no os asustéis. ¿Por qué? Porque los balances para los que sirven, sobre todo, es para las empresas que tienen unos socios que quieren saber el resultado que ha habido, el beneficio que ha habido, que tienen sobre todo el socio principal, que se llama agencia tributaria, que se lleva el 30% de lo que se obtiene. En los ayuntamientos, el resultado, que haya beneficio o que no haya beneficio, como que no interesa a la gente. Bueno, operaciones no presupuestarias, los conceptos, las liquidaciones de IVA, las operaciones cómo se hacen, los avales, que también mucha gente no sabe que pueden las fianzas cobrarlas en forma de aval, las operaciones de fin de ejercicio, todos los ajustes presupuestarios, los procesos de cierre, etcétera. Todo esto en cuanto a SICALWIN básico. Luego, en el SICALWIN avanzado, son cursos de 3 días y voy a ir terminando porque me estoy enrollando mucho, donde uno de los días se trata el tema de los proyectos de gastos, ¿vale? Que es fundamental para pues, todas las desviaciones de financiación, para la incorporación de las remanentes, etcétera. Las modificaciones presupuestarias, la confección, elaboración de presupuestos, la gestión de los pasivos, etcétera. Este es el mapa de la provincia, que aquí es donde yo quería haceros ver que los cursos que hacemos nosotros, fijaros, hemos pasado desde el 2020 4 cursos, 10 cursos, 6 cursos, 9 cursos, 13 cursos. Alumnos 23, 72, 39, 87, 143 en lo que va de 2024. Y esto es un gráfico de los alumnos que tenemos. Y bueno, y en principio, una vez que ya os he vendido la moto de lo bueno que es la formación y lo bueno que somos en Diputación, cómo lo hacemos, si tenéis alguna cuestión que preguntar, pues entonces me pongo a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier tema que tenga que ver con SICAL, con la formación, etcétera. Y bueno, sabéis que en Diputación, en el área de cooperación, tenéis unos amigos para lo que queráis, ¿vale? Bueno, pues ya está. Pues muchas gracias a todos.
que creo que a todos nos tiene un poco intranquilos. Hace aproximadamente 2 meses estaba pues, prácticamente en el mismo sitio y a la misma hora, hablando también de este tema, pensando que unos días después, unas semanas después o un mes después íbamos a tener un escenario un poquito más definido. Y la realidad es que 2 meses después de esa jornada seguimos exactamente igual. Con lo cual, bueno, pues creo que lo que es interesante es hacer un repaso de la situación en la que nos encontramos en un momento como en el que estamos ahora, de elaboración de presupuestos del 2025. La mayoría o muchos ya lo habrán elaborado y otros estáis en el proceso de elaboración. Y sobre todo de cara también a la liquidación del 2024, que la tenemos también a la vuelta de la esquina. Bueno, como no tengo mucho tiempo, voy a intentar, ya digo, por lo menos ponernos en situación y hacer un repaso a la situación, al momento actual en el que estamos, ¿no? Para eso me voy a ayudar de la transparencia, me han dicho que apunte allí. Bueno. Sí. Bueno, me voy a mover con el micro. Ahí. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? No se oye. Bien. Sí, ahora sí. Bueno, como decía, voy a hablar un poco de la incidencia de las reglas fiscales en la gestión presupuestaria para el año 2025. Y para eso, bueno, partimos de un escenario, bueno, una situación que no por ser menos agradable a la que nos espera es inesperada, sino que la estábamos esperando, ¿no? De tal manera que, por ponernos en situación, simplemente al hablar de 3 conceptos básicos que son los que definen las reglas fiscales. Por un lado, la estabilidad presupuestaria, por otra parte, la regla de gasto y por otra parte, la deuda pública, que son, como decimos, las 3 reglas fiscales que son las que tenemos que, en principio, cumplir de nuevo a partir del año 2024 y que lo pondremos de manifiesto en la liquidación que tendremos que hacer en los primeros meses del 2025. Por repasar los conceptos, voy a hacer una definición no muy ortodoxa, sino un poco, bueno, pues creo que más para andar por casa, pero que nos permite un poco situarnos de cada uno de estos 3 conceptos, ¿no? Por un lado, la estabilidad presupuestaria, que es la capacidad de financiar gastos no financieros con ingresos no financieros, es decir, qué capacidad de ingresos no financieros tenemos en nuestra corporación y con esos ingresos, si somos capaces o no de financiar nuestros gastos no financieros. Básicamente, en ese escenario es lo que nos referimos cuando hablamos de estabilidad presupuestaria. En relación a la regla de gasto, pues es la capacidad de no incurrir más gasto que el máximo permitido para la corporación. Vale. Tenemos un tope de gasto, como sabemos, un techo de gasto. Si incumplimos o si estamos por encima de ese tope de gasto, pues incumpliremos la regla de gasto. Si no, estaremos dentro del margen que nos permite la ley. Y por último, la deuda pública, que básicamente para las entidades locales se corresponde al cumplimiento de los límites o la capacidad que tiene nuestra corporación de cumplir los límites a los que se refiere la ley de Haciendas Locales en cuanto al nivel de endeudamiento. Bueno, con ese escenario de partida podemos dibujarlo de una manera clara en el siguiente esquema. En el caso de la estabilidad presupuestaria, cada uno de nuestras corporaciones, si nuestros ingresos no financieros son mayores que los gastos no financieros, pues no tendremos ningún problema, tal y como estábamos en el momento antes de la suspensión de las reglas fiscales. En el caso de que los ingresos no financieros sean menores que los gastos no financieros, tendremos un problema. Y esto ha ocurrido mucho. Sí. Bien. Es decir, o dicho de otra manera, esos ingresos no financieros menores que los gastos no financieros quiere decir que nuestros ingresos financieros financian gastos financieros. En ese caso, como digo, pues tendremos gastos no financieros, perdón. En ese caso, como digo, tendremos un problema que veremos cómo lo tenemos que abordar. En relación a la regla de gasto, si nuestro gasto computable, en los términos en los que nos marca la norma, que no ha variado nada con respecto a lo que existía antes del año 2020, no supera, si nuestro gasto computable
está dentro de los límites que nos marca la ley, pues en principio, en ese sentido, no tendremos ningún problema. Si por el contrario nuestro gasto computable supera el techo que nos marca para nuestra corporación la normativa, pues igualmente estaremos en un problema. Por último, en cuanto a la deuda, como decía, la Ley de Haciendas Locales es la que para el ámbito local nos marca la posibilidad de endeudamiento en cada una de nuestras corporaciones. De esta manera, si el nivel de deuda que cumplimos o que tenemos en nuestra corporación está acorde con las normas que nos marca la Ley de Haciendas Locales, no tendremos ningún problema. Si incumplimos, pues estaremos en un problema que tendremos que intentar solventar. Bien. Muy bien. Dicho eso, ¿cómo se solucionaría? ¿O cuál es el problema? ¿O cuáles son los problemas a los que nos encontramos? Pues por un lado, en el caso de incumplimiento de alguna de las tres reglas fiscales, tendríamos que adoptar o medidas correctivas o se nos aplicarán medidas coercitivas. Este, ya digo, es el esquema general que, como veis, no ha variado con respecto a lo que teníamos en el año 2020. Bien. Nada. Me voy aquí porque si no, no veo. Sobre estos tres principios, el de estabilidad presupuestaria, el de regla de gasto y el de la deuda pública, tenemos que hablar también de un principio más general, que es el que un poco engloba toda la ley orgánica o toda la materia de estabilidad presupuestaria, que es la sostenibilidad financiera. Y es la sostenibilidad financiera porque el legislador, cuando aprobó la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, le quiso dar tal importancia a este principio que denominó incluso la Ley Orgánica como Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera. ¿En qué consiste ese principio de sostenibilidad financiera? Bueno, pues el principio de sostenibilidad financiera no es más que el gasto que realicemos se pueda mantener a lo largo del tiempo, ¿vale? Bueno, todos tenemos en nuestra cabeza un poco en qué consiste todo esto, ¿no? Y es verdad que en el ámbito de nuestras corporaciones, sobre todo en los municipios más pequeños, la posibilidad de hacer inversiones es escasa, pero esa posibilidad de hacer inversiones en muchos supuestos viene financiada por otra administración. Y eso, bueno, pues resulta atractivo a la hora de ejercer o de iniciar esas inversiones. Sin embargo, este principio de sostenibilidad lo que nos viene a decir es que esas inversiones sean perdurables a lo largo del tiempo, tengamos capacidad para sostener a lo largo del tiempo. Bien, ese principio de sostenibilidad financiera, que igualmente se mantiene en el ámbito en el que nos movemos actualmente, ¿cómo se refleja desde un punto de vista práctico en nuestras corporaciones? Bueno, pues se refleja básicamente a través de un indicador que es el periodo medio de pago. Por tanto, si el periodo medio de pago favorable a lo largo del tiempo se mantiene, pues podemos decir que estamos respondiendo de manera favorable también al principio de sostenibilidad financiera. Bueno, este ya digo que es un poco el esquema general del que partimos y que, como veis, se mantiene después de 4 años o de 3 años de suspensión de reglas fiscales. ¿Cuál es la situación hasta finales del 2023? Bueno, pues como sabemos, desde el año 2020 hasta el año 2023 se activó la cláusula de salvaguarda por la que se suspenden las reglas fiscales. Se suspenden las reglas fiscales desde 2 puntos de vista. Por un lado, la propia suspensión y, por otra parte, se sustituye lo que es el principio o los índices de estabilidad por una tasa de referencia que se mantiene a lo largo de los años. Bien, bueno, eso es un poco el esquema general. Ya digo que con esto no descubro nada nuevo, simplemente un poco pongo de manifiesto lo que ha pasado hasta este ejercicio, hasta este año. ¿Cuál es la situación de partida en el año 2024? El ejercicio que ya estamos cerrando. Bueno, la Comisión Europea, mediante comunicación al Consejo de Estado, lo que hace es decir, bueno, ya se ha acabado la suspensión de las reglas fiscales y reactivamos las reglas fiscales para el año 2024. Con la reactivación de las reglas fiscales, el marco normativo que tenemos pues es el mismo que teníamos hasta la fecha. Por un lado, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, el Reglamento de Estabilidad, el Manual de Estabilidad del SEC 2010 y la Guía delegada de la regla de gasto. Este es un poco el esquema general en el que nos basamos para afrontar las reglas fiscales, del año 2024 y el 2025. ¿Qué tenemos regulado a fecha actual? Bueno, pues nuestra regulación, aparte de esas tres normativas, en relación al objetivo de estabilidad presupuestaria. Bueno, como sabemos, el objetivo de estabilidad presupuestaria se ha rechazado 2 veces por el Senado. Actualmente, por tanto, ese objetivo de estabilidad presupuestaria no ha sido aprobado y se vincula a los objetivos de estabilidad para el subsector de las corporaciones locales
a la actualización del programa de estabilidad, ¿vale? ¿Eso en qué se refleja? ¿Todo eso en qué se refleja? Esa suspensión de reglas fiscales, ¿cómo se refleja actualmente o cómo se hace de manera práctica para nosotros? Bueno, bien. No sé si se ve bien, pero se establecen unas previsiones de estabilidad en el programa 2023-2026 que para las entidades locales esa estabilidad en porcentaje del PIB es el 0,1% para el año 2025. Para entidades locales. Bueno, de una manera global, el crecimiento del gasto primario nacional neto también se establece una tasa de variación anual y el crecimiento máximo permitido del gasto primario también se establece en una tasa de variación anual, lo que se refleja en un porcentaje más o menos del 1,74% de los ingresos no financieros como posible incremento de nuestro como objetivo de estabilidad presupuestaria. Ya digo que esto, desde el punto de vista práctico para las entidades locales, es ninguno, ¿vale? La realidad o la práctica en las entidades locales de todo esto, de todas estas magnitudes, al final se tiene que reflejar en que nuestro presupuesto tiene que estar equilibrado. Gastos e ingresos no financieros tienen que estar equilibrados, ¿vale? Ya digo, estos son magnitudes macroeconómicas que en el ámbito de la administración local no podemos hacer el seguimiento y, por tanto, ya digo, se refleja en el ámbito nuestro con que el porcentaje de incremento, pues, el objetivo de estabilidad es el equilibrio presupuestario. En cuanto a la tasa de variación del gasto computable para las administraciones públicas, regla de gasto. ¿Cuál es el marco actual de regla de gasto? Bueno, pues el marco actual de regla de gasto, aprobado, esto sí, en las Cortes Generales, el 22 de julio del 2024, en el año 2025 se nos marca una tasa de variación del 3,2%. Es decir, la variación entre el 2024 y el 2025 podrá incrementarse en nuestro presupuesto en cuanto a término gasto computable el 3,2%. ¿Vale? Esto es el incremento que posibilita la tasa de variación para el 2025. Bien. En cuanto a la concepción del superávit presupuestario, se mantiene exactamente igual el concepto del artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Ahora lo veremos, ahora veremos en qué consiste ese artículo. Repasaremos lo que consiste el artículo 32, pero en principio el superávit presupuestario a efectos del artículo 32, sigue manteniendo el mismo concepto entre remanente de tesorería, menor cantidad entre remanente de tesorería y la capacidad de financiación, se mantiene exactamente igual que existía anteriormente. ¿Cuál es el año base de comparación? Otra de las preguntas que nos hacemos. ¿Con qué año comparamos a efecto de calcular nuestro gasto computable? Bueno, pues en principio se mantiene igualmente todo lo que veníamos haciendo desde el año 2020, antes del año 2020, y es que el año de referencia será el año anterior. Si nosotros estamos en el año 2024, nuestro año de referencia será el año 2023, a la hora de comparar si hemos cumplido o no hemos cumplido el objetivo de estabilidad y el objetivo, sobre todo, de regla de gasto. De manera general o de manera resumida, los objetivos aprobados por el Gobierno para su aplicación a las entidades locales se reflejan en este cuadro en cuanto a la estabilidad presupuestaria, ya digo, aplicada a las entidades locales, como os decía, equilibrio presupuestario, incremento 0%, la deuda pública en el tanto por ciento del PIB para el año 2025, 1,3%, efectos prácticos ninguno. En nuestro caso, el efecto es cumplir lo que nos dice la Ley de Haciendas Locales en materia de endeudamiento y, desde el punto de vista de regla de gasto, la tasa de variación anual, el 3,2%. ¿Qué nos falta por regular? Que era la misma pregunta que me hacía yo hace 2 meses y que pensaba que a esta fecha lo tendríamos ya claro. Pues la realidad es que a fecha de hoy estamos exactamente igual que hace 1 año, hace 6 meses y hace 2 meses. ¿Qué nos falta por regular? Bueno, pues nos falta por regular si para el año 2025 estarán vigentes o no la disposición adicional de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria que permite disminuir en nuestro gasto computable las inversiones financieramente sostenibles. Como sabéis, antes de la suspensión de las reglas fiscales, un alivio a la hora de establecer el gasto computable venía por lo que se llamaban inversiones financieramente sostenibles. Inversiones financieramente sostenibles recogidas en la disposición en una disposición adicional de la Ley Orgánica y desarrollada en la disposición adicional, creo que 16ª, de la Ley de Base de Régimen Local. Pero
la aplicación o no de inversiones financieramente sostenibles se tiene que prorrogar y a fecha de hoy no la tenemos prorrogada, con lo cual, en principio, no es de aplicación las inversiones financieramente sostenibles como disminución del gasto computable para nuestras entidades, ¿vale? Se espera que se prorrogue, pero a fecha en la que estamos, pues, bueno, pues nos coge un poquito ya de, bueno, un poquito justitos, ¿no? Pero la realidad es que a fecha de hoy no está vigente para el 2025 las inversiones financieramente sostenibles. ¿Qué falta por regular? Pues los posibles ajustes de aplicar a estabilidad y regla de gasto. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente tenemos en vigor la guía para la regla de gasto, está en vigor la el SEC 2010, que es el que es de aplicación actualmente, pero sí que es cierto que ya se ha hablado en el Ministerio y en la Intervención General de Administración del Estado la posibilidad de adaptar determinados ajustes para cada uno de las magnitudes que a fecha de hoy tampoco están aprobados. Con lo cual, en principio, tenemos el mismo escenario del que partíamos en el año 2020. Otro de los aspectos que también se han demandado para que se mejoren la regulación o se flexibilicen es precisamente qué entender por cambios normativos. Sabéis que en el caso de la regla de gasto, a la hora de determinar el gasto computable, hay también un alivio desde el punto de vista de la comparativa, que son los posibles incrementos de cambios normativos. Los cambios normativos han sido interpretados en determinadas ocasiones por la Intervención General de Administración del Estado, pero bueno, pues existe, como digo, una demanda para que eso se regularice o se flexibilice. A fecha de hoy mantenemos la misma regulación, por tanto, en principio no hay variación al respecto. ¿Qué se ha reformado? Bueno, pues se han reformado dos normas muy genéricas que la aplicación práctica desde el punto de vista de las entidades locales a fecha de hoy en España todavía no se ha reflejado, que son, por un lado, el Reglamento de la Unión Europea del 2024-1263 del Parlamento Europeo y la Directiva 2011-85, que era la que nos hablaba sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de las entidades de los Estados miembros. Como digo, estos reglamentos, estas directivas son las que se han modificado, pero el efecto práctico a fecha de hoy pues todavía no se ha reflejado en el ámbito local. Bueno, desde el punto de vista práctico y rápidamente, ¿qué aspectos son los que condicionan, que es al final un poco lo que nos puede interesar, la ejecución del presupuesto? Yo he intentado establecer en este cuadro un resumen en función de cada una de las magnitudes en la columna izquierda y el efecto en cada una de las situaciones en las que nos encontramos y que creo que, bueno, que nos pueden interesar a fecha actual, ¿no? Por un lado, la verificación de la estabilidad, la verificación de la regla de gasto. Parezco Superman aquí. El artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, las reglas especiales de la disposición adicional sexta, la aplicación de medidas de correctivas y coercitivas y la aplicación del artículo 12.5 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Digamos, estos son, creo, los aspectos que nos pueden interesar desde un punto de vista práctico, ¿no? Bueno, por terminar el cuadro. Y ahora lo repasamos. Voy a ponerlo entero porque si no... Bien. Me pasa. Como digo, ¿cuáles son las magnitudes que entiendo que pueden ser más interesantes desde el punto de vista práctico y cuál es el efecto en cada uno de los momentos en los que estamos? En la ejecución del 2024, en la elaboración del presupuesto de 2025 y en la liquidación del 2024. Verificación de estabilidad, como primer aspecto a tener en cuenta. Evidentemente, en la ejecución del 2024, que ya estamos finalizando, hay que verificar la estabilidad. No paraliza, pero condiciona. Perdón, ni condiciona. En el 2024 no condiciona por las circunstancias en las que nos hemos encontrado, una situación un poco transitoria. ¿Qué pasa en la elaboración del presupuesto de 2025? Que evidentemente hay que controlar la estabilidad,
no paraliza, porque la estabilidad, en principio, el que incumplamos estabilidad no paraliza el que podamos aprobar el presupuesto, pero sí que nos condiciona, y nos va a condicionar a lo largo de todo el año y, sobre todo, en la posible liquidación con inestabilidad a final del ejercicio. ¿Qué pasa en la liquidación del presupuesto de 2024, la que tendremos que hacer en unos meses a la vuelta de Navidades? Pues que, evidentemente, hay que verificarla y que, en el caso de incumplimiento, nos dará lugar a la adopción de medidas. ¿Vale? Si se incumple la liquidación del 2024, la estabilidad presupuestaria, tendremos que adoptar medidas que veremos, que señalaremos después, pero que evidentemente condicionan a la corporación. ¿Qué pasa con la regla de gasto? En la ejecución del 2024, lo que nos dijo el Ministerio, hay que controlarla y se remite únicamente en el cuarto trimestre, es decir, la suministro de información que tendremos que hacer en el primer trimestre del 2025, habrá que remitir información sobre la verificación de la regla de gasto. Realmente, el efecto práctico es simplemente la remisión de información, porque no va a tener tampoco medidas o efectos sobre medidas a adoptar en la ejecución del 2024. ¿Qué pasa en la elaboración del 2025? Como sabéis también, desde hace ya unos años, no es necesario informar ni condiciona tampoco la elaboración de los presupuestos el incumplimiento previsto de la regla de gasto en el momento de la elaboración del presupuesto. Pero hay que controlarlo, ¿vale? Hay que controlarlo porque, efectivamente, su incidencia en la liquidación sí que nos puede traer consecuencias, y es un poco lo que se refleja en esa parte de la liquidación del presupuesto del 2024. Sí, hay que controlarlo y dará lugar, en el caso de incumplimiento, a medidas que se tengan que adoptar por la corporación. ¿Qué pasa con el artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria? Bueno, el artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria en la ejecución del 2024 no aplica, ¿vale? En el caso de la elaboración de los presupuestos no afecta tampoco ni tiene condicionante en el caso de los ingresos que tengamos que destinar. Perdón, el artículo 32 lo que nos viene a decir es que hay que destinar los ingresos a los mayores ingresos previstos a amortización de deuda. En el caso de la liquidación del presupuesto del 2024, aplicará, ¿vale? En el caso de tendremos que controlar el cumplimiento o el incumplimiento del artículo 32. Reglas especiales de la disposición adicional sexta. ¿Qué es la disposición adicional sexta? La que hablábamos antes de las inversiones financieramente sostenibles. No aplica en la ejecución del 2024, está pendiente de regulación en el año 2025 y pendiente de regulación el efecto que pueda tener en la liquidación del 2024. ¿Qué pasa con la aplicación de medidas coercitivas y correctivas? Artículo 21, plan económico financiero o planes de ajuste. En el año 2024 no nos afecta, en la elaboración del presupuesto de 2025 puede dar lugar a alguna corrección, aunque es verdad que no supone la elaboración de ningún plan, pero sí puede dar lugar a medidas de corrección. Y en el caso de la liquidación del presupuesto 2024, ya sí que tendrá efectos el incumplimiento para la elaboración de un posible plan económico financiero o un plan de ajuste. En relación al artículo 12.5 de la Ley Orgánica, aplica porque ya están en vigor las reglas, en el año 2025 no afecta y en la liquidación del presupuesto de 2024 aplicará igualmente en su plena extensión. Y por último, en relación a la aplicación de los periodos de pago de la Ley de Morosidad, pues sabemos que tanto en la ejecución del 2024 como en la elaboración del 2025 como en la liquidación del 2024, todo esto sí que está en vigor y, por tanto, será de aplicación, ¿vale? Debemos cumplir los periodos de la Ley de Morosidad. Bueno, este es un poco el esquema general, muy resumido, muy rápido, que creo que es interesante el tenerlo más o menos, o repasarlo. Sí. No, lo que quiero decir ahí es que la posibilidad de aplicación
de los efectos de la liquidación en el año 2025, sobre todo los efectos de los usos del remanente de tesorería, dependerán de si están prorrogadas la disposición, o si está prorrogada la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica, que nos permita que el uso esté condicionado por la existencia de inversiones financieramente sostenibles. Cuando se establecieron de nuevo las reglas fiscales, se oye. Claro, si tú dices ahí no se aplica en la disposición adicional sexta. No está prorrogada para el 2024. Bueno, pero es que en principio si no se aplica, ¿vale? ¿Cómo puede estar pendiente de regulación? Es que no lo entiendo, en la liquidación. O sea, si yo he usado inversiones financieramente sostenibles durante 2024, correspondientes al superávit de 2023, si lo he usado, ¿vale? En principio eso se detraería o sea, disminuiría el efecto de estabilidad presupuestaria, ¿no? Sí, pero, a ver, parece que se contradice, te quiero decir. Sí, el efecto que se tenga del uso del remanente de tesorería, sobre todo pensando en el remanente de tesorería, los excesos de financiación, El superávit. en superávit, cuando liquidemos el 2024, se verá en el 2025, la posibilidad de que tú eso lo utilices para inversiones financieramente sostenibles o no. Y eso dependerá de la prórroga de la disposición adicional para el año 2025. Sí, ya. Lo que pasa es que la ejecución de 2024, a ver, durante 2024 ¿se podía o no se podían utilizar las inversiones financieramente sostenibles? Bueno, es que da igual, porque no te afecta en nada. O sea, cuando tú vayas a liquidar el 2024, las inversiones financieramente sostenibles no te las puedes sustraer, que es al final, o no la puedes disminuir del gasto computable, porque no estaba en ese momento en vigor, ¿vale? El efecto se tendrá en el año 2025, que es cuando tengamos supuestamente prorrogada la disposición adicional sexta. Oye, yo he utilizado inversiones financieramente sostenibles en el primer trimestre, Sí. y a mí no me puede decir nadie que eso no lo podía utilizar, Sí, porque las reglas fiscales no se suspenden hasta marzo. Sí, eso... O sea, que eso no puede ser. Es que no sea... Cuando O sea, tú hablas si de tú en el inversiones primer financieramente trimestre- sostenibles... Tú en el primer trimestre has utilizado inversiones financieramente sostenibles correspondientes a la liquidación superávit que te daba el presupuesto de 2023, lo utilizas en el primer trimestre, porque en marzo, hasta marzo, no se vuelven a implantar las reglas fiscales. Sí. Yo lo utilizo porque no estaban las reglas fiscales en vigor. ¿Eso cómo puede influir después que yo no pueda minorar en relación con la estabilidad presupuestaria y con las reglas de gasto? ¿Eso cómo puede ser? Es que la utilización o no de inversiones financieramente sostenibles, como están definidas en la ley orgánica, dependen de que haya un... No, yo cumplía todos los requisitos. Sí, pero el requisito que no se cumple es que no están aprobadas por el Ministerio, no están prorrogadas expresamente esa disposición adicional sexta, que la tiene que prorrogar expresamente. De hecho, por eso digo que ahora mismo no aplica, porque no está regulada porque no hay un acuerdo de aprobación que permita la prórroga de la disposición adicional sexta. Por tanto, el concepto de inversiones financieramente sostenibles, como nosotros tenemos en nuestra cabeza, que es la que marca la disposición adicional sexta y después se desarrolla en la ley de base de régimen local, eso es. No existe porque no hay una norma que lo permita. Pues eso es un cachondeo. Bueno, Eso es un mare magnum aquí, que no hay Dios que se... de todas formas, ya digo que el efecto lo vas a ver en el año 2025, Sí, que es cuando si realmente se prorroga, podrás utilizar esa disposición adicional 16ª de la ley de base para disminuir en el gasto computable tus inversiones financieramente sostenibles sobre el año que viene. O sea, podrás utilizarla en el año que viene. Sí, pero yo me refiero a 2024. Ya, pero este año el gasto computable será el que sea, ¿no? O sea, por esa regla de tres ni se podían utilizar tampoco los ingresos mayores de la participación en ingresos del Estado o para hacer modificaciones de crédito. No, pues están suspendidas las reglas fiscales. Bueno, o menos cachondeo. Oye, yo no tengo la culpa de eso. Bueno, en cuanto al contenido del PEF, y voy terminando, voy a intentar rápidamente, el contenido del PEF, voy a pasar rápidamente de esto. Bueno, sabemos que como medidas coercitivas o como medidas correctivas, la ley orgánica nos plantea la posibilidad de hacer un plan económico financiero. El plan económico financiero tiene que cumplir los requisitos del artículo 21 o del artículo 20 del reglamento, el artículo 9 de la orden de suministro,
y el artículo 116 de la Ley de Bases. ¿Qué sucede con el remanente de tesorería para el año 2024? Del año 2024, bueno, dependerá de la situación en la que nos encontremos en nuestra corporación. De tal manera que depende de si tenemos o no superávit, podremos evidentemente estar en un escenario o en otro escenario diferente. Voy a pasar rápido también, todo a la vez, porque si no... Bueno, como digo, depende de la situación de nuestra corporación, depende de si tenemos o no superávit, depende de si el superávit es mayor que el remanente de tesorería, en cuyo caso se destinará siempre el menor de las cantidades entre el remanente de tesorería y el superávit, depende de si tenemos deuda o no, depende de si están reguladas o no las inversiones financieramente sostenibles y dependerá de si tenemos obligaciones pendientes de reconocer. Con ese marco general, ¿cuál es el escenario que nos encontramos? Bueno, pues que en principio la regla general será: lo primero que tenemos que destinar nuestro exceso de financiación o nuestro superávit a pendientes de aplicar al presupuesto, si tenemos obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto. En segundo lugar, si hay inversiones financieramente sostenibles, se podrán destinar a inversiones financieramente sostenibles si se regula. En tercer lugar, deuda financiera. Y por último, serán de libre uso conforme a la ley de base, conforme a la ley de haciendas locales. Este es un poco el escenario de remanente de tesorería en el caso de que dispongamos de él una vez que liquidemos el 2024. Bueno, esto es un poco lo mismo, la regla del destino del superávit, el artículo 32 de la Ley Orgánica. Bueno, viene resumido en este cuadro que quiero decir que no es mío, es un cuadro del Ministerio, de la Subdirección General del Ministerio de Hacienda, bueno, donde establece un poco el resumen, pero que no es más que lo que hemos dicho durante las transparencias anteriores. Bueno, y con esto termino. ¿Qué recomendaciones tenemos para no incumplir reglas fiscales? Que al final también, desde el punto de vista práctico, interesa a la hora de la gestión, ¿no? Son recomendaciones básicas, tampoco descubro nada nuevo con esto, pero bueno, creo que es importante o es interesante el hacer un pequeño repaso. En primer lugar, evidentemente, una coherencia en la presupuestación de los ingresos es fundamental, que no nos olvidemos nunca que nuestros ingresos son los que marcan nuestros gastos. En segundo lugar, una actuación que creo que a lo mejor la tenemos más olvidada, que es la necesidad de plurianualizar los gastos y los ingresos. ¿Eso por qué? Pues porque, por un lado, no dependemos de los remanentes a incorporar. Muchas veces en el ámbito local estamos acostumbrados a utilizar remanentes de un año para otro y es interesante empezar a pensar en la plurianualización de los gastos, aparte de que es una gestión, desde el punto de vista presupuestario, más correcta. Esa plurianualización lo que nos va a evitar son problemas con proveedores, morosidad, PMP, que no tengamos que esperar una posible liquidación de 3 meses, sino que podamos contar con el presupuesto aprobado desde el principio para poder afrontar los gastos que tengamos pendientes. Y, por otra parte, evita los problemas de incumplimiento de la estabilidad y de medidas correctoras. En tercer lugar, cumplir con las obligaciones de suministro de información, aprobación de cuentas generales y aprobación de la liquidación. Aprobación de la liquidación estamos más concienciados porque sabemos que en muchos casos se inician expedientes de paralización de la participación de los tributos del Estado y todavía no pasa en la cuenta general, pero es posible que empiece a pasar también. De hecho, el Ministerio ya está advirtiendo que el hecho de no aprobar la cuenta general puede dar lugar también a la incautación de la participación de los tributos del Estado. Y por último, bueno, pues recordar una cosa obvia, que es intentar no abordar gastos que no sean sostenibles, como principio fundamental que nos aborda o que un poco está, como digo, en toda la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Bueno, sé que el tiempo que he tenido es complicado, pero bueno, un repaso rápido a la situación en la que estamos. En fin, en cualquier caso, estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que podáis tener en cualquier momento y nada más. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación, espero que haya sido. Muchas gracias, Ángel. Con estas ponencias tan interesantes llegamos a la clausura del encuentro, que, a pesar del frío que hemos pasado, esperamos que haya sido de gran utilidad para todas y todos. Sin más, para finalizar, tiene la palabra el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo Miranda. Muchas gracias.
Muchas gracias y buenas tardes. La verdad es que me ha sorprendido el frío. No sé si eran los números, que siempre suelen ser fríos, o que se pretendía echaros pronto. Pero en cualquier caso, algo tiene que ocurrir porque este lugar suele ser un lugar cálido. Agradecer a todo el personal técnico y también a los alcaldes, a las alcaldesas que estáis presentes en este acto. Yo creo que, en primer lugar, nos tenemos que felicitar todos y nos tenemos que felicitar por la iniciativa que se puso en marcha por parte de Cooperación Municipal, Otoño Municipalista, un otoño largo porque hemos llegado al invierno, pero en cualquier caso donde se ha podido establecer un espacio de participación, un foro de diálogo y, sobre todo, establecer un liderazgo compartido. El poder tener un foro donde nos podamos conocer mejor los actores principales que trabajamos en el día a día, yo creo que eso también nos da un plus de confianza, y la confianza siempre es un elemento principal para alcanzar los objetivos. Uno tiene que tener confianza en sí mismo si lo que quiere es alcanzar un objetivo, y por lo tanto yo creo que con este otoño municipalista se ha conseguido, se ha logrado establecer ese foro de participación, de confianza y de liderazgo compartido. Habéis hablado, o se ha hablado en Vivares, de las que fui partícipe en su apertura, sobre entidades locales menores, no siempre bien entendidas como institución, no siempre tenidas en cuenta, sino más bien olvidadas en los decretos que se realizan por parte de las administraciones, y no siempre bien comprendidas. Por lo tanto, el que hubiera un foro exclusivo para hablar de entidades locales menores, pues implica el conocer mejor la singularidad de nuestra provincia, la importancia que tienen estas entidades para el desarrollo económico, pero fundamentalmente ponernos a vuestro lado, a los que sois miembros. Estoy viendo a Sergio, ya no es alcalde, pero es de Vivares, como no ve al alcalde, en cualquier caso, está ahí el alcalde. En cualquier caso, que se iniciaran estas jornadas con las primeras jornadas municipalistas orientadas a la gestión en entidades locales menores, creo que fue un acierto. De la misma forma que ha sido un acierto poder hablar sobre gestión de recursos humanos en Almendralejo, y hoy hablar y terminar con el interventor general de la Diputación, con Ángel, sobre algo que nos ocupa y nos preocupa, ¿no? Muchos los alcaldes, que tienen que ver las reglas fiscales, que tienen que ver con la estabilidad presupuestaria, que tiene que ver con la contratación, que tantas veces y tantos dolores de cabeza nos somete a los secretarios interventores, a los alcaldes y alcaldesas, que lo queremos hacer todo aquí y ahora, pero que lógicamente tenemos que hacerlo siempre desde el principio de la legalidad, siempre desde el respeto a la transparencia y a la concurrencia. Bien, pues yo creo que lo que podemos decir como conclusión, y no voy a ser mucho más extenso, es que ha sido una iniciativa, Hanna, para continuar en el futuro, porque ha sido atractiva, porque he visto participación y, sobre todo, porque he visto ganas de seguir aprendiendo juntos. Segundo, que debe ser un punto de encuentro de carácter anual para abordar todas las problemáticas que vayamos encontrando a lo largo de todo un curso político, todo lo que representa todo un año. Probablemente de las nuevas iniciativas y acciones que se pongan en marcha iremos encontrando nuevas oportunidades para seguir desarrollando este tipo de encuentros. Se me ocurre la materia urbanística, que yo sé que es un tema muy árido, que siempre está entre las preocupaciones, y que, como sabéis, la Diputación de Badajoz ha puesto en marcha el organismo autónomo Restaura, que tiene visos de ser un cañón, porque está trabajándose mucho, pero sobre todo está generando mucha confianza en los ayuntamientos. Simplemente me queda desearos que paséis una feliz fiesta,
que llegan tiempos para el descanso, para el merecido descanso, que solemos ir siempre a lo urgente y nos quedamos bastante atrás lo importante, y que en estos días podemos aprovechar y disfrutar de lo importante que son las familias, los amigos y esos espacios de ocio donde también nos permite disfrutar y ser felices. Así que felices fiestas y que tengáis un buen día.